Hola a todos, hoy les voy a explicar cómo hacer una cortina. Nuestra ventana tiene 2 metros de ancho por 1 metro de alto. Vamos a necesitar dos paños de 1,50 por 1,50. Los dos paños que vamos a cortar son de 1,40 de alto por 1,50 de ancho. Se van a reducir 3 centímetros en el alto, en los 140, en la costura de arriba 1 centímetro y en la de abajo 2 centímetros. Y de los costados se nos va a reducir 4 centímetros, 2 de cada lado. Necesitamos 14 pasadores de 30 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho y 2 tiras de 1,50 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho. Vamos a necesitar 3,5 metros de tela por 1,50. Ahora bien, acá les voy a dibujar a tamaño escala, pero con las medidas que acabamos de mencionar. Estos serían los dos paños que vamos a necesitar para cubrir el espacio de nuestra ventana. Bien, vamos a cortar dos paños de 1,40 centímetros de alto por 1,50 centímetros de ancho, ¿sí? Ahora bien, vamos a dibujar lo que son los pasadores. Estos pasadores, o sea, la altura del pasador nos va a quedar a la mitad porque va doblado, tanto del largo como del ancho, y va a ser de acuerdo a el palo que tengamos para utilizar. Si es muy ancho va a ser más largo. Son 14 pasadores de 30 centímetros de alto por los 12 centímetros de ancho, que nos va a quedar en realidad de 14 por 5 centímetros. Entonces ese va a ser el pasador total cuando lo hayamos cosido y colocado en la cortina. Ahora esta tira, que es para cubrir toda la lista de los pasadores, vamos a cortar dos tiras de 1,50 centímetros de ancho, que es el ancho de la cortina, por 7 centímetros de alto, que nos va a quedar de 5 por las costuras. Acá en estas medidas se incluyen las costuras. Ahora bien, acá tengo yo la tela que va a ser a tamaño escala, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es coser los laterales de la tela, o sea, el ancho, ¿sí? 1,40, 1,50 y 1,40. Esa es la costura que vamos a hacer. Vamos a doblar 2 veces, doblamos 1 y 2 veces para pasar una costura, como un ruedo. Acá pueden observar cómo doblamos 1 y 2 veces para pasar la máquina. Recuerden que siempre iniciamos con atraque y finalizamos cada costura con atraque para que no se descosa. Comenzamos a coser todo el costado hasta el ruedo de abajo. Yo lo hago en una sola costura, ¿sí? Una vez que voy llegando a la parte de abajo, hago el doblez del ruedo y continúo cosiendo. Clavo la aguja, giro la tela, hago un atraque para volver a agarrar lo que queda suelto de la costura, de la tela, y continúo cosiendo. De esta forma doy las 3 vueltas
de una sola vez. Acá estamos cosiendo la parte del ruedo, que es un ruedo de 2 centímetros, o sea, al coserlo quedaría de 1 centímetro. Después les explico cómo hacer para que este ruedo sea más ancho en el caso que así lo quieran. Acá doblamos una vez, 2 veces, llegamos hasta el final con la costura, levantamos, realizamos un atraque para que no nos quede levantada la tela y continuamos cosiendo hasta la parte de arriba de la cortina. Siempre recuerden que lo estamos haciendo en la tela a escala. Las medidas sí son medidas exactas para el tamaño de nuestra ventana. Realizamos un atraque acá y tenemos lista esta parte, que sería el paño grande. Acá les muestro cómo nos queda de los dos laterales, ¿sí? Y el ruedo. Esta es la parte de arriba donde van a ir los pasadores. Bien, reservamos. Ahora con esta tira que hemos cortado de 1,50 por 7, vamos a hacer un doblez de 1 centímetro y vamos a pasar una costura por esta parte, ¿sí? Bien por la orillita de ahí, no por la orilla de la tela, sino por el otro extremo. Acá vamos a hacer un atraque y pasamos la costura hasta el final doblando 1 centímetro de la tela y cosiendo por esa orillita que hemos doblado. Atraque, sacamos. Acá les muestro. Este sería el revés y el derecho. Así queda del derecho y así del revés. Reservamos. Ahora cosemos las tiras que se van a coser a lo largo de los 30 centímetros. Vamos a doblar por la mitad y así doblarlo por la mitad tiene que continuar midiendo 30 centímetros. Vamos a pasar una costura, siempre rematando al principio y al final todo lo que armemos. Acá tenemos otro pasador. Yo corté solamente 3 para armar esta cortina tamaño escala, pero nosotros cortamos 14 pasadores para 2 cortinas, que van 7 pasadores en cada cortina. En caso que vean que tiene mucha distancia entre un pasador y otro, agregan la cantidad necesaria. Eso es a gusto de cada persona. Sacamos, separamos los pasadores y ahora hay que darlos vuelta. Vamos a dar vuelta los 3 pasadores que tengo yo. Ustedes van a dar vuelta 14 pasadores, así de esta forma. Esto sería lo que más nos ocuparía tiempo, es dar vuelta los pasadores. Y ahora se pasa la plancha con la costura que quede en el medio en todos los pasadores para que queden bien prolijos. Ahora sí, vamos a ubicar los pasadores en la cortina. Esta es la parte del revés, entonces vamos a dejarla del otro lado, que es el derecho. Doblamos el pasador por la mitad y lo colocamos en un extremo de la cortina, bien en la orilla, que no sobresalga y que tampoco quede distanciado. Ahora nos vamos a la otra orilla por el lado del derecho,
Doblamos el pasador por la mitad y lo ubicamos en esta orilla que coincida con la orilla de la cortina. Bien, doblamos por la mitad la tela y marcamos cuál es la mitad de nuestra cortina en el ancho. Acá vamos a doblar el pasador por la mitad y lo ubicamos en la mitad de la marca, la mitad del pasador. En caso de las cortinas grandes van a llevar 2 pasadores más entre medio de estos dos con una distancia de 17,5 centímetros entre cada uno de ellos. Igual midan bien y se fijan que todos queden a la misma distancia. Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar la tira, ¿sí?, en esta parte, dejando 1 centímetro sobresaliendo del costado, y vamos a coser por acá por donde ponemos el alfiler. A la tira la estamos viendo del lado del revés, ¿sí? Por acá cosemos hasta llegar al final, donde nos tiene que sobrar también 1 centímetro, a veces 2. De esta forma, si lo damos vuelta, nos queda así. Esto está del revés acá, el derecho está del otro lado, el pasador y el derecho. Derecho, derecho y derecho. Entonces ubicamos para coser. Clavamos la aguja, sacamos el alfiler, realicemos atraque, saquemos el otro alfiler que quedó abajo, acomodamos bien el pasador que quede en la costura y comenzamos a coser teniendo en cuenta que todo vaya bien en su posición. Sacamos el otro alfiler y continuamos la costura. Seguimos cosiendo hasta el final. Sacamos el último alfiler y realizamos un atraque una vez que hayamos llegado al final. Sacamos Siempre tratemos de trabajar de forma prolija, cortando las hilachas, los hilos. Ahora bien, así nos quedó, damos la vuelta y podemos ver los derechos de todas las telas. Lo que vamos a hacer es girar todo. Acá del extremo de la tira vamos a doblar ese centímetro que nos sobró, bien acomodado. Lo acomodamos así, lo damos vuelta y nos queda el pasador solito hacia arriba. Por acá vamos a pasar una costura hasta el final, pero vamos a ir acomodando bien las telas para que no queden mal. Buscamos acá la costura, la anterior, y recién pasamos el pespunte. Así, de esta forma, acomodamos con paciencia. Si quieren lo pueden planchar antes de pasar la máquina, pero acá en este caso yo lo estoy pasando sin planchar. Así, al final acomodamos el otro centímetro que nos sobró para adentro, bien acomodado. Y recién terminamos con la costura y un atraque. De esta forma tenemos el primer pespunte, este sería el lado del revés de la cortina. Vamos a cortar los hilos sobrantes. Ese es el derecho, que nos está quedando así.
Ahora vamos a terminar de acomodar el extremo de acá para pasar un pespunte que quede todo cerrado, así, y después por abajo, ¿sí? De esta forma lo acomodamos bien. Vamos a realizar un atraque al inicio. Llegamos hasta la parte de abajo. Clavamos la aguja, giramos la tela y continuamos la costura sin cortar los hilos. Esta costura ya va bien por la orillita de la tela. Acomodamos para que no vaya a quedar doblada. Y así de esta forma lo vamos cosiendo despacito. Pueden usar alfileres también. Acá al final vamos a doblar el otro centímetro que nos sobra, así de esta forma. Ya lo vamos acomodando y después pasamos la costura para la parte de arriba, así, para que nos quede todo cerrado. Hacemos atraque, sacamos, cortamos todos los hilos, las hilachas, así, y de esta forma nos queda terminadas nuestras cortinas. Esta es la parte del revés, que tiene la doble costura, ¿sí? Tiene los pespuntes, los costados, los pasadores, ¿sí? Y esta es la parte del derecho. Entonces por ningún lado se los puede ver a las terminaciones de los pasadores. Con respecto al ruedo, si quieren hacer un ruedo más alto, se debe dejar de 20 a 30 centímetros más del largo que nosotros habíamos marcado. De 1,40 pueden dejar unos 60 para un ruedo de 20 centímetros. Eso depende de cada gusto, modelo y estilo de cortina. Si les gustó nuestro video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más de nuestro contenido. Saludos a todos.